Hola a todos y todas, yo soy Cal y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una tabla de amortización aquí en Excel. Hablemos un poco de las cosas que se pueden hacer con Excel en caso de que no sepan muy bien cómo usar Excel. Si ya saben más o menos cómo usar Excel, les voy a poner por aquí para que se salten en el video hacia el futuro para ya saber cómo hacer la tabla de amortización. Pero si no saben exactamente muchas cosas del Excel o cómo usarlo, les voy a dar un pequeño repaso, un rápido repaso. A ver, número uno, en Excel nosotros tenemos nuestras columnas que están divididas por letras de la A a la Z, y después de la Z continuamos con AA y luego AB, AC y así hasta AZ, y luego es BA, BB, BC y así continúa hasta ZZ, y creo que después de ZZ sigue AAA, y entonces así puede continuar indeterminadamente, y nuestras filas, nuestros renglones están enumerados, de manera de que cada una de estas celdas se distingue por una letra y un número. Entonces tiene sus coordenadas. Por ejemplo, aquí en la esquina de arriba podemos ver que dice F10. Entonces esa celda de ahí es la F, columna F, renglón 10. Ahora, en Excel nosotros podemos hacer fórmulas y ecuaciones, pero yo creo que lo primero que tienen que saber sobre el Excel es que nosotros podemos hacer una cosa que se llama autorrellenado en el Excel, que es arrastrando. Si nosotros ponemos el mouse sobre este cuadrito que está en la esquina inferior derecha, nosotros podemos arrastrar, y entonces así nosotros podemos rellenar de lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, si pongo 1 aquí, aquí distingue inmediatamente que es un número, y entonces lo pone del lado derecho. Si yo escribiera algo, lo deja del lado izquierdo. Entonces los números los pone justificados del lado derecho, o bueno, con alineación derecha. Si yo agarro este 1 y selecciono desde este cuadrito de abajo a la derecha con el mouse, abajo a la derecha de la celda, y bajo así, entonces me lo llena todo de unos. Y van a decir, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿O eso qué? En el autorrellenado, Excel tiene una especie de inteligencia, tiene un tipo de predicción de patrones y así. En realidad es una inteligencia bastante burra, y yo les voy a enseñar un ejemplo o unos ejemplos en los que se ve que es una inteligencia que no siempre hace lo que queremos que haga, pero tiene sus utilidades. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1 y 2, si yo selecciono ambas celdas y luego arrastro o autorrelleno, arrastrando desde el cuadrito de abajo a la derecha de las celdas, entonces reconoce Excel que estoy haciendo un patrón aumentando 1, luego 2, y entonces va a decir, ok, quieres aumentar de 1 en 1, entonces te va a rellenar aumentando de 1 en 1. Entonces esa es una forma más o menos rápida de hacer una sucesión. Incluso si nosotros hiciéramos 1, 3, 5, por ejemplo, aquí Excel debería reconocer que estamos aumentando de 2 en 2, y entonces nos va a poner aumentos de 2 en 2. Esto también puede aplicar para fechas. En general, Excel detecta que en cada celda hay algún tipo de formato que se está usando, y aquí, por ejemplo, en medio dice formato de número y dice general, pero nosotros podemos escoger que sea general, que sea número, que sea moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje y demás. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 01-01-2023, entonces detecta que es una fecha. Aquí sale fecha. Entonces, si yo agarro de hecho no estoy seguro, lo que hizo fue que fue aumentando el día. Entonces, si yo hiciera el autorrelleno, pues obviamente cuando llega al 31 de enero, después se sigue al 1 de febrero, y así seguiría. Y si incluso cambia de año y todo, entonces sabe perfectamente que es una fecha. Incluso si yo pusiera, por ejemplo, creo que puedo poner enero 2023, y entonces detecta que es fecha, pone 1 de enero del 2023, y luego pusiera Feb 23, detecta que es el 1 de febrero del 2023, y yo relleno así, entonces se va de mes en mes. Y obviamente después de diciembre del 2023 sigue enero del 2024, y así. Entonces hay autorrellenado, autocompletado de fechas. Si notan aquí, lo que hice fue que hice un salto de un mes entero entre
entre estos dos. Y entonces cuando seleccioné ambos y rellené hacia abajo, se fue de mes en mes en vez de irse de día en día. Ok, eso está muy chido. Entonces, el autorrellenado, muy importante en el Excel. Ahora, si yo quiero en Excel hacer una fórmula, yo puedo perfectamente poner signo igual. Y entonces, si yo pongo el signo igual al principio, le estoy diciendo a Excel, yo voy a poner una fórmula numérica que yo quiero que calcules. Entonces, yo puedo poner 5 más 5 y entonces me pone, se quedó en formato de fecha esta celda y entonces me puso 10 de... Por lo visto el 10 es lo mismo que decir el día 10 de enero de 1900, pero yo aquí le pico en que sea número y entonces ya me pone 10.00, o si le pico en que sea general, incluso ya me lo pone sin el punto decimal. Entonces 5 más 5, 10. Y si yo relleno, aquí pueden ver en esta sección que es como la sección de la fórmula, o si yo le doy doble clic en la celda, me sale la fórmula, que todos dicen 5 más 5. Todos dicen 5 más 5. Ahora, una cosa interesante del Excel, digamos que yo pongo de nuevo 10, 20, 30 y así. Y entonces voy a autorrellenar hasta acá. Entonces va creciendo de 10 en 10. Es que yo puedo hacer una referencia numérica en una fórmula a un número que está en otra celda. Entonces, si yo pongo aquí signo igual, o Excel sabe que hay una fórmula, que voy a decirle una fórmula a continuación que quiero que calcule. Pero si yo luego selecciono otra celda, entonces dice, se marca y se pone con un color, en este caso azul, esa celda. Entonces dice igual a C3. Y si yo le pico Enter, entonces, déjenme volver a poner que todas las celdas sean general, ¿ok? Porque algunas celdas se habían quedado con el formato de fecha. Entonces eso puede pasar si ponen una fecha. Excel entiende que esa celda va a tener el formato de fecha a partir de ese momento, a menos de que le digan lo contrario. Pero bueno, aquí yo le piqué en este cuadrito de aquí que selecciona todas las celdas de toda la hoja. Y entonces ya aquí le piqué en que fuera general. Ok, entonces ya todas son general de nuevo. General pues simplemente significa que no sabe lo que es, que cuando le pongas lo que le quieras poner va a decir, ok, me está poniendo un número y se va a volver un número, o ok, me está poniendo una fecha y se va a volver una fecha y así. Pero bueno, entonces yo le dije, quiero que esta sea una fórmula que sea igual a, y hice referencia a esta celda C3. Como esa celda C3 tiene un 10, entonces esta tiene un 10. Pero como esta le piqué que fuera igual a esta celda, entonces si yo modifico esta celda, se modifica esta también, porque esta siempre va a ser igual a esta de aquí. ¿Y cómo funciona el formato de autorrellenado si yo hago esto? Pues lo que va a pasar es que automáticamente se va a modificar la fórmula para hacer referencia a la siguiente celda. Entonces, aquí hace referencia a C3, pero como yo rellené hacia abajo, la siguiente va a hacer referencia a la C4 y luego la siguiente va a hacer referencia a la C5. Entonces, si yo autorrelleno con una referencia de celda, entonces la referencia también se va a ir moviendo, lo cual puede ser bueno. Digamos que yo pongo 1, 2 y relleno. Y entonces aquí yo tengo una fila que dice, por ejemplo, números, una columna que dice números. Pero aquí yo puedo tener una que diga por 2. Entonces aquí yo puedo hacer una referencia que sea este número, pero multiplicado por 2. Entonces la multiplicación se pone con un asterisco en las computadoras. Entonces C3 por 2 y le doy igual. Y entonces esta celda a la que está haciendo referencia la multiplica por 2. Y si yo autorrelleno hacia abajo, entonces esta va a hacer referencia a la siguiente y lo va a multiplicar por 2. La parte del por 2 se queda igual y simplemente la celda a la que se está haciendo referencia va cambiando. Entonces este siempre va a ser esto multiplicado por 2. Entonces esa es una ventaja muy grande porque nosotros podemos ir haciendo... nosotros podemos rellenar una tabla grande simplemente haciendo como la fórmula para la primera
fila que nosotros queramos y luego autorrellenando hacia abajo, y entonces Excel ya sabe, se llena todo automáticamente, por así decirlo. Obviamente hay que tener cuidado. También esto puede ser bueno si nosotros queremos hacer como algo recursivo. Por ejemplo, si yo pongo aquí 1 y luego pongo que esto sea igual a el de arriba por 2 y yo empiezo a autorrellenar, entonces pues es esta celda por 2, pero luego la siguiente es esta por 2 y luego la siguiente es la anterior por 2 y la siguiente es la anterior por 2 y así se van haciendo todas las potencias de 2. Entonces aquí nosotros hicimos como una tabla recursiva en la que cada número fue haciendo referencia al anterior y lo podemos hacer de esa manera rápido con el autorrellenar. Y básicamente eso es lo único que tenemos que saber, excepto, déjenme decirles otra cosa. Digamos que nosotros tenemos aquí nuestros números y que en nuestra fórmula nosotros queremos aquí poner, no sé, digamos 2. Y entonces aquí yo voy a poner multiplicador. Y entonces quiero que mi multiplicador sea 2. Entonces, de hecho, voy a poner aquí un cuadrito para que se distinga esto. Aquí tenemos nuestros números y tenemos el multiplicador que es 2. ¿Ok? Entonces, digamos que yo le digo, quiero que esto sea igual a este por mi multiplicador. Entonces, puedo hacer referencia a dos celdas diferentes y no va a haber problema. Entonces, yo le digo que quiero que C3 lo multiplique por mi multiplicador. Y entonces yo digo, ok, entonces cuando yo llene esto para abajo, lo que quiero es que siempre este se multiplique por mi multiplicador. Entonces yo puedo cambiar este por 3 y entonces lo que yo voy a querer es que esta columna me dé esto multiplicado por el numerito que ponga aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que voy a regresar esto de nuevo a 2. Cuando yo autorrelleno así, empiezan a pasar cosas raras. ¿Eso por qué? Pues porque en mi referencia, cuando yo movía hacia abajo, yo quería que el C3 se moviera hacia abajo y sí se movió hacia abajo, pero también mi D1 se fue moviendo hacia abajo. Entonces, en este siguiente, tengo a C4, pero mi multiplicador también se bajó y yo no quería que se bajara, yo quería que se quedara siempre, que fuera el mismo, que siempre fuera este multiplicador, 2 que puse arriba. Entonces podríamos decir, bueno, ya sé cómo le voy a hacer. Si cuando yo tengo 1, 2 y lleno hacia abajo, predice que estoy haciendo una sucesión así, en cambio, si yo nada más pusiera 1 y hiciera esto, me pone y autorrelleno, me pone puros unos, ahí no predice nada porque no le estoy dando una información extra. Entonces a lo mejor lo que yo puedo hacer es decirle, no, mira, incluso aquí puedo con el mouse agarrar esta celda de referencia roja del borde y moverla así para arriba para decirle quiero que sea esto. Entonces ya tengo que me dice es C3 multiplicado por D1. Ok. Luego el siguiente lo puse también manualmente. Quiero que sea C4 multiplicado de nuevo por D1. Es decir, como que aquí le estoy tratando de decir a Excel, esta segunda referencia, D1, no me lo muevas. Solamente mueve esta primera referencia, C3, C4. Y podríamos decir, bueno, según lo que tengo entendido y la inteligencia del Excel al momento de autorrellenar, esto debería funcionar, pero no funciona. Si notan aquí, tenemos D1, aquí tenemos D1, ok, es lo que nosotros pusimos, pero está haciendo referencia a D3 y luego el siguiente está haciendo referencia a D3, pero el siguiente está haciendo referencia a D5 y el siguiente a D5. ¿Qué está pasando? El Excel me está haciendo como cosas raras. A lo mejor algo que no me esperaba que fuera a hacer. Entonces, pues, como les decía, la inteligencia del Excel al momento de autorrellenar no necesariamente es tan inteligente. Entonces, eso que nosotros pusimos nos sirvió. Lo que tenemos que hacer, si nosotros queremos que una referencia se quede fija, si nosotros queremos que la referencia no se mueva cuando nosotros hagamos el autorrellenar,
lo que tenemos que hacer es poner un signo de pesos a la izquierda de la coordenada que queremos que no se mueva. En este caso, la D siempre va a estar en la D, pero como nosotros vamos a bajar, como nosotros vamos a mover nuestra referencia hacia abajo, entonces lo que queremos que pase es que no se mueva el número. Entonces, si pongo un signo de pesos a la izquierda del 1, entonces no se va a mover. Déjenme darles el ejemplo de qué es lo que pasa si nosotros no ponemos el signo de pesos a la izquierda del número. Si nosotros no ponemos el signo de pesos a la izquierda del número, cuando nosotros hacemos el autorrellenado, el número se va modificando. Aquí podemos ver que dice D1, aquí dice D2, aquí dice D3. La D de todas formas no se iba a mover, pero aquí puse el signo de pesos a la izquierda del 1. Eso lo que le dice al Excel es: Excel, cuando haga el autorrellenar, no me muevas al 1. Ese 1 tiene que ser 1 siempre. Entonces siempre va a ser D1, de manera de que si hago esto, ya quedó. Este es D1, este es C5 por D1, C6 por D1, todos son por D1. Entonces, y bueno, este se modificó porque aquí sí se está moviendo. Aquí está por D4, por D5, por D6. Sí se está moviendo, sí se está modificando. Si yo moviera este, por ejemplo, hacia la derecha, entonces sí se está moviendo la letra. Aquí se está moviendo E1, aquí se está moviendo y dice ahora F1. Porque yo en ningún momento le dije que dejara fija la letra. Solamente le dije que dejara fijo el número. Pero si yo aquí le pusiera un signo de pesos a la izquierda de la D, entonces ahí sí, cuando yo autorrellene, va a seguir siendo D. D1, D1, porque ahí sí le estoy diciendo que deje fija a la D. Entonces esa es la única otra cosa que es importante que sepan, que si nosotros queremos que se quede fija una celda a la hora de hacer el autorrelleno, si no queremos que nos la esté moviendo, simplemente hay que poner un signo de pesos a la izquierda. Ok, ahora sí, con esa información que tenemos, creo que ya deberíamos poder hacer la tabla de amortización. Entonces, a ver, voy a tomar esto simplemente como referencia. Ok, entonces estas son las columnas que nosotros tenemos que llenar. Entonces, el número, pues para llenar el número, en realidad en este caso es muy fácil. Simplemente 1, 2 y así en nuestra tabla de amortización autorrellenamos y entonces ya son todos los números que nosotros necesitemos. En la fecha, dependiendo de la fecha que vayamos a necesitar, si es mensual, si es anual, pues ahí también es muy fácil de llenar. Por ejemplo, digamos que es anual, entonces empezamos en 2023, luego tenemos 2024. Como llenamos los primeros dos en una sucesión de 1 en 1, entonces Excel ya entiende que nosotros queremos que aquí haya una sucesión de 1 en 1 y cuando autorrellenamos hacia abajo ya rellena 2023, 2024. Déjenme poner todo centrado para que se vea un poco mejor. Genial. Ahora, nuestro saldo. Nuestro saldo debe ser igual a nuestro préstamo inicial, la cantidad que debemos inicialmente. Entonces, en el número 1, nuestro saldo inicial es lo que debemos, cuánto debemos de pagar. Luego, nuestro pago de intereses va a ser igual a nuestro saldo multiplicado por los intereses o por el porcentaje de intereses, que nosotros tengamos. Entonces sí, ya sé que esto no es una fórmula válida. Me parece que si le pongo un apóstrofe aquí al inicio, entonces ya entiende que lo que quiero es que sea un texto. Entonces es nuestro saldo multiplicado por nuestro porcentaje de intereses. Luego nuestro pago total. Ahora, les voy a enseñar a hacer la tabla de amortización en la que tenemos pagos totales iguales siempre. Y además estamos pensando que tenemos una deuda que vamos a estar pagando, entonces va a ser con anualidades vencidas, generalmente. Entonces, como estamos con anualidades vencidas, entonces la fórmula que vamos a usar es la fórmula de las anualidades vencidas, que es... Esta es la fórmula. Entonces, nosotros vamos a tener un valor actual o valor anticipado, que es pues nuestro préstamo. Este valor actual, valor anticipado, es
nuestro saldo inicial, nuestro préstamo inicial. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro valor anticipado, nuestro valor inicial que nosotros tenemos que pagar. La N es la cantidad de pagos que vamos a hacer, la I es la tasa y R es la renta. La renta se refiere a este pago total que vamos a estar haciendo. Entonces aquí lo tengo despejado de tal forma de que el valor anticipado sea igual a la renta por esto, pero como nosotros vamos a tener a nuestro valor anticipado, a nuestro valor actual, ya dado, porque es lo que debemos, es nuestra deuda inicial, nosotros lo que queremos es sacar nuestra renta. Nosotros lo que queremos saber es cuánto debe ser nuestro pago total para poder saldar esta deuda en esta cantidad de tiempo, si es que nosotros tenemos estos intereses. Entonces, utilizando esta fórmula, nosotros calculamos a nuestra R. Entonces, nuestro pago total es nuestra R de esta fórmula. ¿De la fórmula? ¿De cuál fórmula? Pues de la fórmula de las anualidades vencidas, dado el valor actual, ¿ok? El valor anticipado. Entonces, nosotros despejamos aquí y obtenemos eso. Y nuestro pago a capital o pago principal va a ser nuestro pago total al que le restamos nuestros intereses. Entonces, nuestro pago a principal, como nuestro pago total debe ser la suma de nuestros intereses más nuestro pago a principal, entonces, si lo que nosotros tenemos es nuestro pago total, pues para sacar nuestro pago a capital, simplemente a nuestro pago total le quitamos los intereses y ya eso es lo que nos queda para nuestro saldo. A partir de ese momento, nuestro saldo va a ser el saldo anterior que nosotros tenemos menos el pago principal o el pago a capital que nosotros hicimos. Es decir, a nuestra deuda le quitamos el pago que hicimos para hacer bajar nuestra deuda y eso nos da nuestro saldo que tenemos al siguiente mes o en nuestro siguiente periodo, nuestra siguiente capitalización. Déjenme hacer esto un poco más pequeño. Entonces, esto básicamente es el acordeoncito, lo que nos dice que es como lo que vamos a tener que estar haciendo. Entonces, el saldo al principio es el saldo inicial. Nuestros intereses es nuestro saldo multiplicado por el porcentaje de intereses. Nuestro pago total es el R que obtenemos de esta fórmula. Nuestro pago a principal es nuestro pago total menos los intereses. Y nuestro siguiente saldo es nuestro saldo inicial anterior, quitándole el pago a principal que nosotros hicimos. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente? Pues en la siguiente nosotros ya tenemos que, de hecho aquí le tengo que poner 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el siguiente? Que nuestro pago de intereses es nuestro nuevo saldo, nuestro saldo que tenemos ahora, el que está aquí en el E6, por el porcentaje de intereses. Entonces los intereses siempre se calculan sobre el saldo que tenemos en ese momento, sobre el saldo que tenemos en esa misma fila. Nuestro total es el R de la fórmula porque vamos a estar pensando que esto, la que les estoy enseñando, es la más común, que es la tabla de amortización en la que nosotros tenemos pagos totales iguales, que como es la más común, es la que les voy a enseñar aquí, es la que vamos a aprender en la clase. Entonces siempre es el mismo R de la fórmula y nuestro pago a capital o de principal siempre es nuestro pago total restándole los intereses, porque como el pago total es fijo, entonces ya nada más nuestro pago a capital es lo que nos resta, lo que nos queda cuando quitamos los intereses. Y luego el siguiente, pues de nuevo es nuestro saldo que teníamos menos el pago a capital que hicimos. Y así nos vamos. Claro que aquí me dice que estoy haciendo errores, estoy queriendo restar cosas que no son números, pero entonces así seguimos. Entonces este sería como nuestro acordeón un poco de cómo se hace. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para que esto no se quede así tan abstracto. A ver, como ejemplo les puse este. Tenemos un préstamo de 150,000 pesos con una tasa del 8% anual que se pagará en 20 pagos mensuales. Entonces, aquí una cosa importante, si nosotros queremos usar nuestra fórmula, que la tenemos que usar para poder nosotros sacar nuestro pago total que vamos a estar haciendo, nuestra I
del porcentaje de intereses tiene que estar en el mismo tiempo que nuestra capitalización. Nos dan aquí un 8% de intereses anual, pero nuestros pagos son mensuales. O sea, tenemos capitalizaciones mensuales, pero nuestra tasa es anual. Entonces, nuestra tasa realmente va a ser del 8%, pero la tenemos que dividir entre 12, porque hay 12 meses en el año, entonces tenemos que convertirla en tasa mensual para poder utilizarla. Si yo pongo igual a 8% entre 12, me da inmediatamente mi cantidad, que bueno, sería el 0.666%, pero ya me lo da convertido en número, porque al yo usar este símbolo de porcentaje, automáticamente lo divide entre 100. Si yo solamente le pusiera así, 8 entre 12, esto sí sería por ciento, el porcentaje, pero pues ya yo puedo o bien dividir entre 100 para que ya sea el número realmente que tengo que utilizar, o puedo ponerle 8% entre 12 y entonces ya me da igual el número que tengo que utilizar. Entonces esta es mi I, esta es mi tasa, ¿sí? Entonces como me dan 8% anual, pero mis pagos son mensuales, tuve que convertir mi tasa a la tasa mensual. O sea, lo tuve que dividir entre 12. Entonces, una pequeña cosa que hay que tomar en cuenta. Luego, nuestra R, nuestro pago total, lo sacamos utilizando esta fórmula. Entonces, como les decía, aquí tendría que despejar porque tengo que sacar a la R. Entonces, si yo escribo aquí, voy a poner igual a ver, voy a despejar, entonces va a ser mi valor anticipado, que mi valor anticipado es el préstamo que me están haciendo, 150,000, y luego pasa dividiendo todo esto, ¿no? O sea, el 1, toda esta fracción, 1 menos, paréntesis, 1 más i elevado a la menos n, y todo eso dividido entre i, eso pasa dividiendo completito. Entonces voy a poner entre y voy a poner aquí un paréntesis de todo lo que voy a escribir ahí. 1 menos, paréntesis, 1 más i. ¿Cuál es mi i? Mi i es esta es mi tasa. Entonces yo perfectamente puedo mandar a llamar esa celda porque ya sé que esa es mi tasa. Entonces es una cosa que puedo hacer. Y luego eso es elevado a la menos n. Entonces menos n es igual a 20. N es mi periodo. Y todo eso dividido entre i, que nuevamente i es esto. Entonces, si lo escribo así, obviamente lo estoy haciendo de una forma que está así todo en una sola línea, pero si ustedes lo hacen en su calculadora, pues lo pueden poner de manera mucho más limpio. Pero finalmente es mi 150,000 dividido entre todo lo que está aquí, que lo pasé dividiendo. Entonces, 1 menos, 1 más la tasa elevado a la menos n dividido entre la tasa. Ok, si le doy igual, entonces esta es mi R, este es mi pago total. Entonces, déjenme pasar eso de una vez, lo voy a poner en mi pago total, que yo ya sé que este siempre es el R de la fórmula, entonces como yo ya lo calculé aquí, lo puedo poner aquí y puedo ponerle igual a esto, y para llenar esto hacia abajo y que se llene de forma correcta, puedo ponerle un signo de pesos al 13, a la izquierda del 13, para que ya sepa Excel que ese número que es de esa referencia no quiero que me la mueva. Entonces ya me puso siempre lo mismo. Una cosa que se ve chistosa aquí es que estos son números, pero pues yo quiero que esté en forma de dinero. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar todo esto y aquí en donde dice general, formato de número, le puedo poner en que sea moneda o contabilidad. Le voy a poner moneda, creo que sea un poco mejor. Entonces 8,036 pesos con 4 centavos va a ser mi pago total siempre. ¿Ok? Ahora, número 1, 2, 3 y voy a rellenar. Y estos tienen que ser 20, ¿verdad? Quedamos que son 20 pagos. Entonces, 15 y así hasta el 20. Entonces, esto tengo que rellenar hacia abajo un poquito más. Ok, entonces aquí está mi tabla. Ok, se ve bien. Entonces, ya tenemos mi número. Sabemos que tengo pagos del 1 al 20 y tengo mi pago total,
pero pues falta llenar todo lo demás. La fecha en realidad creo que no me va a importar, a menos de que en algún momento te digan, quiero que la fecha que sea que empiece en enero del 2023 y de ahí vete para enfrente. Entonces pues aquí sí podríamos llenar enero del 23 y luego lo siguiente sería febrero del 23 y entonces aquí sí podríamos ya hacerle así, tucu, tucu, tu, y se llena automáticamente, ¿no? Pero si no te lo dicen, esta columna incluso la podrías omitir. Ahora el saldo. El saldo inicial es de estos 150,000 pesos, ¿ok? Déjame poner que todo sea moneda. 150,000 pesos. Entonces ese es el saldo inicial, ¿ok? Ahora, los intereses. Mi pago de intereses es igual a el saldo multiplicado por mi tasa, ¿ok? Entonces yo tengo una tasa de esto, entonces mi pago de intereses es esta tasa, este porcentaje se lo saco al saldo y entonces me queda esto. Entonces casualmente queda exactamente 1,000 pesos de pago de intereses. Ahora, una cosa aquí que decir es que si yo voy a hacer la referencia de esta manera, entonces yo aquí tengo que ponerle el signo de pesos al 13, porque cuando yo autorrellene aquí con el Excel, no quiero que se me mueva este F13, quiero que esto siempre haga referencia a esta tasa. La otra opción es que yo aquí le ponga directamente el número, que yo copie el número 0066666667, en cuyo caso pues ya puedo yo hacer el autorrellenado y pues ese número siempre va a ser ese número porque no está haciendo referencia a nada. Cualquiera de las dos formas es correcta. En este de aquí incluso, en vez de hacer la referencia y poner el signo de pesos para que se quede siempre sea ese este número específicamente, también pude haber simplemente copiado el número, nada más que ahí sí traten de copiarlo con todos los decimales posibles, porque si no va a quedar, o sea, por los decimales puede que se desfase tantito de cómo debería quedar. Y de hecho aquí yo ya puedo autocompletar hacia abajo, porque siempre, sin importar cuál sea la fila en la que esté, mi pago de intereses va a ser exactamente el saldo correspondiente, el saldo que está en el mismo renglón multiplicado por este número, por esta tasa. Siempre es el saldo multiplicado por la tasa que se estableció, porque estamos teniendo una tasa fija para todos los meses. Ese no cambia. Y nuestro pago al capital es igual a nuestro pago total menos los intereses. O sea, de lo que nosotros estamos pagando, ahí está, de lo que nosotros estamos pagando, en total, pagamos los intereses, esa obligación que tenemos de pagar los intereses, y lo que resta, lo que queda, es nuestro pago al capital o pago de principal. Y como este simplemente hace referencia a estos números del mismo renglón, esto también ya lo podemos ir autorrellenando para que cuando nosotros pongamos nuestro saldo, eso ya se haga automáticamente. Y aquí, pues de hecho, si nosotros nos inventáramos un saldo en algún momento, aquí ya nos dice cuántos son nuestros intereses, que simplemente es este porcentaje de este saldo, y nos diría cuánto es nuestro pago al principal, que es lo que resta de quitarle al pago total nuestros intereses. Pero en realidad lo que nos falta, ya nada más para acabar, es de cuánto va siendo nuestro saldo. Y el saldo es el único valor que hace referencia a la fila anterior, al renglón anterior. Por eso no podemos nosotros rellenar desde aquí. Nuestro saldo inicial es simplemente nuestro préstamo inicial. Pero a partir del segundo saldo, nuestro saldo siempre va a ser a nuestro saldo anterior le quitamos lo que pagamos de nuestro pago de capital o nuestro pago de principal. Porque este pago que sobró aquí, este pago a principal o pago de capital, es lo que nosotros estamos pagando para que baje nuestra deuda, para que nuestro saldo baje. Entonces, ya tengo aquí que siempre mi saldo va a ser el saldo anterior quitándole este pago a capital anterior que hicimos, y entonces ahí sí ya puedo yo arrancarle hacia abajo, y entonces siempre este saldo es la resta del saldo anterior, pero como por el autorrellenar, como se va rellenando hacia abajo, es
de nuevo el saldo anterior quitándole ese pago a capital que hicimos y luego de nuevo el saldo anterior quitándole ese pago a capital que hicimos y ya queda la tabla perfectamente bien. De tal manera de que si yo rellenara aquí uno más, ¿cuál sería mi último saldo o mi saldo ya en el mes número 21? Ya es 0. Yo ya no tengo ninguna deuda. No están pudiendo verlo aquí, ahora sí. Si yo aquí rellenara uno más, entonces es 0. Ya de mi saldo que me quedaba, ¿sí? De mi saldo que me quedaba, ya la cantidad, el pago a capital que estoy haciendo es la misma cantidad. Ya estoy yo terminando de pagar en el último periodo exactamente. Estoy terminando de pagar lo que me faltó. Y si notan esto, este pago total que nosotros calculamos con esta fórmula, nos dio exactamente lo que necesitábamos para que esto acabara en los 20 meses que nosotros habíamos pedido. Si nosotros modificáramos este pago total de aquí, entonces nosotros no hubiéramos acabado en exactamente los 20 meses. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que en vez de pagar 8,036 pesos, yo dijera, quiero pagar nada más que mi pago total sea 7,000. Entonces, como yo lo tengo esto de manera de que todos estos sean igual a lo que puse aquí, todo se modifica automáticamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para el 20avo pago, yo todavía no he terminado de pagar. Todavía tengo una deuda después del 20avo pago. Entonces, yo no hubiera terminado de pagar todavía. O si yo, por el otro lado, esto lo aumentara a 9,000, por ejemplo, entonces yo aquí ya hubiera terminado de pagar desde el periodo número 18 y ya mi deuda estaría en números negativos, como que pagué de más para el 19. Entonces, este número que nosotros calculamos con esta fórmula es el número exacto que nosotros necesitamos para que se acabe la deuda exactamente en el 20avo periodo. Entonces ese número es muy importante. Espero que eso resalte la importancia de esta fórmula y de su utilidad, de manera de que mi deuda se acabe exactamente en esos 20 días o en esos 20 pagos. Nosotros podemos aquí, voy a picar este botón que combina las celdas y para poner una última que diga totales, yo puedo escribir, bueno, aquí al final quedó en 0 mi deuda, mi saldo al final fue 0, pero yo puedo escribir la suma de todos mis pagos, de todos mis intereses o de todo mi pago a capital, de todos mis pagos totales, que pues puedo utilizar yo esta función que si yo pongo signo igual y si yo escribo suma y abro paréntesis, entonces yo puedo seleccionar todas estas celdas y luego cierro paréntesis y pico enter y entonces esto directamente me da la suma de todas esas celdas que seleccioné. Entonces yo puse suma de todas estas y entonces me dio la suma de todos mis pagos a principal que hice. Obviamente la suma de todos mis pagos a mi deuda que hice tiene que dar 150,000 porque al final pues pagué exactamente esos 150,000 que yo tenía de deuda. Aquí puedo de hecho rellenar hacia la derecha porque así voy a tener de nuevo suma, pero pues ahora de esta columna que está uno a la derecha. Y entonces este es mi pago, voy a poner esto en negritas. Esta es la suma de todos mis pagos de intereses. Entonces yo al final ya puedo saber aquí cuánto pagué de intereses en total. Y si esto lo autorrelleno hacia la derecha, ya puedo tener aquí mi suma de mi pago total, que simplemente pues sería este número multiplicado por 20, o simplemente podríamos pensarlo también como la suma de mi pago a principal total más mi pago de intereses total. De cualquier manera se puede sacar y entonces ya puedo saber yo cuánto pagué en total de intereses de manera neta, cuánto pagué yo en total de mi deuda de manera neta, que pues obviamente tiene que ser el total de la deuda en sí, cuánto pagué en total sumando todo directamente. Y entonces pues esta sería ya la tabla de amortización para pagos totales iguales que yo quisiera. Entonces, resumiendo muy fácilmente, lo único que tengo que hacer es convertir a mi tasa.
Si me dice que es 8% anual, pero son pagos mensuales, capitalización mensual, pues me aseguro de tener mi tasa de manera correcta. Luego utilizo esta fórmula, despejando a la R, obviamente, para sacar a mi pago total que voy a tener que hacer. Simplemente puedo yo aquí ya hacer referencia a ese pago total y rellenar en el pago total esa referencia H13 para que sea siempre el mismo pago total en todas las ocasiones. Mi pago de intereses siempre va a ser igual a el que hice saldo multiplicado por mi tasa esta, que aquí simplemente copié el número y por rellenar hacia abajo de nuevo. Mi pago a principal siempre va a ser simplemente mi pago total, H17 en este caso, menos mi pago de intereses. O sea, yo puedo aquí poner simplemente igual a y selecciono el que es el correspondiente al pago total, menos el pago de intereses. Y ya con eso yo puedo rellenar hacia abajo fácilmente. Y mi saldo, el saldo inicial es simplemente el préstamo que me hicieron, mi deuda inicial, y de ahí hacia abajo simplemente va a ser igual a el saldo anterior menos el pago a capital correspondiente, y de ahí yo ya puedo rellenar hacia abajo y ya tengo a mi tabla de amortización llena y completa. Entonces, en realidad no es muy difícil, con Excel lo hacen en un par de minutos y sí. Y bueno, la siguiente vez vamos a ver cómo hacer la tabla, pero la tabla de fondo de inversión, que en realidad es una cosa muy similar, solamente hay que tomar en cuenta que aquí se van sumando los pagos y se van sumando los intereses y aquí va aumentando el saldo en vez de ir disminuyendo como en la tabla de amortización. Y pues esta es la tabla de amortización de pagos totales iguales. Si les interesa pueden investigar cómo se haría la tabla para pagos a capital iguales o pagos a capital crecientes o decrecientes, pero en realidad esta es la que nos va a interesar y es la más común, en la que los pagos totales son siempre iguales. Pero bueno, sí, la siguiente vez vamos a ver cómo hacer la tabla de fondo de inversión. Pero bueno, si les gustó, denme like, suscríbanse si quieren, si no quieren perderse de cómo hacer la siguiente tabla, y nos vemos en el siguiente. Adiós.